Bueno, hoy vamos a hablar del transformador real. Nosotros hasta ahora lo que habíamos visto era el transformador ideal. Transformador ideal porque no tenía pérdidas. La potencia que yo le metía en el primario a mi transformador era igual a la potencia que yo podía consumir en el secundario. Recordad las fórmulas que vimos. La potencia en el primario era la tensión en el primario por la intensidad que circula por el primario. Igualmente así. Esto en el real ya no tiene por qué cumplirse, porque va a haber unas pérdidas, ya que cualquier máquina tiene pérdidas, tanto los motores como los transformadores. ¿Cuáles van a ser nuestras pérdidas? Pues vamos a tener pérdidas, por un lado, de tipo resistencia en nuestro cobre, debido a la ley de Ohm. Este conductor que tenemos aquí no es un conductor ideal, tiene cierta resistividad. Por tanto, cuando circula por él una intensidad, vamos a tener una caída de tensión en nuestros extremos. No va a ser la tensión que igual a si yo no tuviera ninguna resistencia. En la salida pasa igual. Y por otro lado vamos a tener pérdidas debidas a la dispersión del campo magnético en el hierro. La dispersión, ¿qué es? Cuando nosotros vimos que en un transformador tenemos aquí nuestra bobina que crea un campo magnético alterno y el campo magnético se mete dentro del hierro casi todo. Idealmente todo el campo magnético va dentro del hierro. Lo que sucede en la realidad es que hay parte del campo magnético que se dispersa, es decir, que sale fuera de nuestro hierro. Aquí, ¿vale? Como esta línea que está aquí. Campo magnético que sale fuera. Eso lo que hace es que hay cierta autoinductancia en la bobina y que genera también unas pérdidas. Luego entonces vamos a tener aquí debidas a la dispersión. Unas pérdidas debidas a la dispersión. Y también vamos a tener cierta pérdida en el hierro, ¿vale? ¿Debido a qué? A que el hierro se va a calentar un poco y aunque nosotros sabemos que el núcleo de hierro de nuestro transformador está, si lo vemos de lado, está hecho de láminas de chapa para evitar que se creen corrientes de Foucault, que son corrientes eléctricas debido a que hay un campo alterno pasando dentro del hierro. Al hacer el núcleo a base de chapas, lo que estamos haciendo es que no haya un campo, unas corrientes parásitas eléctricas dentro que se nos generen más pérdidas. Pero aún así, dentro de la chapa, algo de pérdida, algo de corriente de Foucault se va a generar. Entonces, estas son las pérdidas en el hierro. Y estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta en el transformador real. Este es el modelo para entendernos que vamos a usar nosotros de transformador real. Aquí tenemos el primario con nuestra tensión que estamos alimentando y vamos a identificar esas pérdidas debidas al conductor como una resistencia, que esto está mal, es R1, esto está cogido del libro, R1, y vamos a ver las pérdidas debido a la dispersión del campo como una autoinductancia, una reactancia, mejor dicho, en este caso, en el primario, que se llamará XLD1. L de bobina y D de dispersión. Y en el secundario vamos a tener lo mismo. Vamos a tener una resistencia que es debida a la resistencia del cobre o del conductor del secundario y una reactancia que es debida a la dispersión del campo, a la porción del campo que no pasa por dentro del hierro. Z2 será la carga que yo le estoy metiendo a mi secundario. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es un ensayo en vacío de un transformador. El montaje sería tal como este.
donde tengo una tensión de entrada alterna, V1, tengo también un voltímetro, tengo un vatímetro y tengo un amperímetro que me mide la intensidad. Por el otro lado, en el secundario tengo un circuito abierto, muy importante. Esto es lo característico de un ensayo en vacío. Un ensayo en vacío tiene estos terminales están abiertos. Tiene conectado, es verdad que tiene conectado un voltímetro, pero si recordamos un voltímetro tiene una resistencia interna muy alta. Por tanto, esto es equivalente a un circuito abierto. Por lo tanto, aquí, si es un circuito abierto, la intensidad será 0. Esto es lo característico de un ensayo en vacío, porque después vamos a ver un ensayo en corto. Este es el ensayo en vacío. En un ensayo en vacío, ¿qué podemos averiguar? En un ensayo en vacío podemos averiguar las pérdidas que vamos a tener en el hierro, que se representan por pérdida PFE, que es el símbolo del hierro en química. Podemos averiguar la intensidad I0, que es la intensidad en vacío. Como hemos dicho que en el secundario no tengo intensidad, estamos hablando obviamente de una intensidad que es en el primario. Y podemos averiguar también la relación de transformación. Se puede denotar con la letra R o M, que es la tensión en el primario dividida por la tensión en el secundario. ¿Qué nos va la lectura del batímetro? ¿Qué es lo que de qué nos va a informar? Si esto es un circuito abierto, la potencia que está consumiendo este circuito a la fuente, la potencia que está consumiendo, a dónde se está yendo, porque la energía ni se crea ni se destruye. Entonces esa potencia podemos pensar que se está yendo tanto en las pérdidas que tenemos en el hierro, como pérdidas en el cobre. Pero como hemos visto, o vamos a ver mejor dicho, que la intensidad, esta intensidad I0 que circula por aquí, es muy pequeña, podemos suponer que toda la lectura de nuestro batímetro la podemos asociar con las pérdidas en el hierro. La relación de transformación M pues es la lectura de mi voltímetro 1 entre la lectura de mi voltímetro 2. Ya tenemos dos parámetros. Y nos queda, y la intensidad I0, y la intensidad en vacío, pues la lectura es lo que me marque el amperímetro A1. Eso sería todo lo que, de lo que trataría el ensayo en vacío. Se me ha olvidado decir que la tensión que le metemos en el ensayo en vacío en el primario es la tensión nominal, ¿vale? V1 es tensión nominal. La nominal de mi transformador.